Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, hola, bienvenidos al podcast Maestras en la Vida. Yo soy Yuri. Y yo soy Pau. Y en este episodio hablaremos sobre ese difícil equilibrio entre el hogar y la escuela. Exactamente. Bueno, que parece que se ha vuelto difícil más bien, ¿no? Con los años. Creo que encontrar cualquier tipo de equilibrio en la vida fácil no es. Pues fácil no es, pero creo que antes estaba muy marcado pues lo que le tocaba a la familia, lo que le tocaba a la escuela, lo que le toca a la sociedad. Más difícil. Y creo que ahora ya es tocho morocho, que está bien, yo siento que está bien, pero que lo que está mal es que ya cada quien quiere que hagamos cosas diferentes y todo y nada, y el equilibrio está siendo muy complejo en entender qué le toca a quién, ¿no? O responsabilizarse cada quien de lo que le toca. Creo que porque todo el mundo le está haciendo así. A mí no me toca, y la familia a mí no me toca, y los maestros a mí no me toca. Y el niño. Y el gobierno a mí no me toca, y la sociedad a mí no me toca. Ajá. Y el niño, ¿y yo qué culpa tengo que a nadie le toque? Yo. Sí. Algo en el intercambio. Algo pasó ahí de nuestra generación, que fue hace poquito, o sea, de alumnos, a estas nuevas generaciones donde sí los papás, pues no están tomando esta responsabilidad, ¿no? De qué me toca como papá. Y no creo ni siquiera que se lo exijan a la escuela, ¿eh? Los papás, para mí, no exigen que les estemos creando a sus hijos. Piénsalo. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que no, porque cuando uno quiere criar en el sentido de que, ok, este niño llegó sin límites, déjale ayudo a esta familia a ponérselos, la familia dice, no. Pues es que porque los cría sin límites, o sea, sí quiere que los críes, pero a su modo. Y el problema es que ya ahorita son como 500 modos. Antes había 3, ¿no? Ajá. O sea, el permisivo, el negligente y el autoritario. Ajá. ¿No? Y bueno, al revés, pero el permisivo era negligente, ya salió después. El permisivo, el democrático y el autoritario. O sea, el muy acá, el muy abajo y el en medio, ¿no? El punto medio. El equilibrio. Pero ahorita sí hay como 500 crianzas, o sea, ya es bien difícil hasta nombrarlas, o sea, no me las pregunten, repruebo. Entonces, pero yo sí creo que de alguna forma sí espera la escuela, la familia, que sí seamos una extensión, pero de su nicho muy específico. Cierto. Entonces, eso es lo que está haciendo bien difícil, porque dices, sí, pues sí quisiese, pero tengo otros 29, ajá, que también cada uno espera que, y pues a qué horas hago 29 aquí estilos crianzas de extensión de crianza. Sí, o sea, eso es lo que creo que está haciendo muy complejo. Y dos, a lo mejor los que no necesariamente esperan eso, porque no lo tienen en la conciencia, sí tienen como una fijación muy clara de lo que esperan de la escuela, una expectativa muy clara, que a veces dista de una realidad, dependiendo si estás en escuela pública, ¿no? Porque, por ejemplo, en particular a veces digo, bueno, pues tienes la oportunidad de ir a ver 2, 3 colegios y que vayan a do con tu ideología, con tu religión, y aún así pelean, ¿verdad? Y aún así, pero bueno, dentro de lo que cabe, esa filosofía va un poquito de acuerdo a lo que yo como que quiero lograr con mis hijos. Uh-huh. En cambio, en la escuela pública, pues no, está bien difícil, pues. No tienen tantas opciones porque la escuela pública es escuela pública donde sea. O sea, sí hay una cultura institucional, ajá, que puede ser distinta, la realidad es que hay una norma a nivel nacional, o sea, que es pareja, ¿no? Entonces, pues ahí es donde a veces no cuadra. Pero bueno, yo creo que este episodio nace de bueno, no sé tú, no sé creo, tú, pero yo. No sé tú, hay pero que yo. Cantar. Hay que cantar mejor. Creo que nace de que últimamente sí se han viralizado como muchas posturas de madres de familia, principalmente mamás, me ha tocado más de mamás que de papás, pero en esta crítica a veces destructiva, un poquito juzgona a lo que hace la escuela, ¿no? Y que han sido muy particulares en hechos o acciones específicas que sí tienen que ver con que yo como mamá no lo haría, ni yo como mamá se lo digo, ni en mi casa jamás nunca hacemos eso.
Y ahí es cuando dices, pues sí, pues es que tu casa es tu casa, que hay que enseñarle al alumno, a tu hijo en este caso, pues cuáles son las normas de convivencia en tu hogar, pero la escuela tiene sus propias normas de convivencia, ¿no? Así es. Yo cuando preparábamos este tema, una de las preguntas que me hacía era, o más bien una de las reflexiones que tenía era que para cada familia, los maestros que van pasando por sus hijos, o inclusive los maestros que uno tuvo, ¿no? Cuando era estudiante, quedaron sujetos a una crítica que se hizo desde nuestra perspectiva, crianza, de lo que esperabas de la escuela como alumno o como padre de familia. Entonces, yo me preguntaba qué en común podría tener un maestro que ante la sociedad dijeran es un buen maestro o es un mal maestro, ¿no? Porque me parece que queda muy como a consideración, Ambiguo. ajá, muy ambiguo y a consideración de cada familia. Esto que decía Yuri, donde describía que hay distintos modos de crianzas, distintos modos de querer abordar ciertos temas, pues de igual manera habrá simpatizantes o no con el maestro y entonces estos que simpaticen podrán referirse como a ese maestro como buen maestro, pero la parte que no simpatiza pues va a decir que es malo. Entonces está subjetivo. Me pareciera que sería imposible poder describir o etiquetar a un maestro como bueno o malo. Pero hay comunes o hay elementos que puede que caigan en coincidencia varios grupos, como mucha gente, pues. Y podríamos decir como Como que, estadística, punto. ándale, sí, hicimos una investigación y según las estadísticas se marcaron, pues hay sí como elementos que tienen los maestros donde se pueden etiquetar en, pues se considera buen maestro. Yo fíjate Por que, parte de los papás. ajá, bueno, y de la sociedad en general, porque no nos contestaron puros papás. Bueno, La sociedad también en general, alumnos. ajá. Pero fíjate que yo creo que el problema radica desde ahí, o sea, porque nombrar algo como bueno o malo desde ahí ya es sesgar muchísimas de las acciones, o sea, y es una presión, es como decir que es un buen papá y que es un mal papá. Sí, O pues sea, estás de acuerdo que no, se yo sé, hace. pero bueno, a lo que voy es que desde ahí tendríamos que partir la reflexión, decir, bueno, Sí. es que no, yo creo que no existen ni buenos ni malos papás, ni buenos ni malos. O sea, obviamente ya si haces así como unas maldades muy cañonas y dirías, bueno, creo que sí hay gente que es mala, ¿no? Sí. Y que sí sabemos que ha habido prácticas que sí son muy malévolas, tanto en la crianza como en la educación formal, pero hablando así en el común de la vida cotidiana, o sea, porque un maestro que pueda ser muy ejemplar, que claramente tiene una ética profesional, que le ha dedicado mucho a su trabajo, un día puede hacer una acción errónea, tonta, porque al final no dejamos de ser humanos y eso puede costarle su trabajo, ¿no? Sí. Sí, y creo que muchas veces también con los papás, puede ser un papá que es muy entregado, que es muy todo, pero justo en la etapa de la punzada se equivoca en algo que le dice al hijo, en algo como hasta en una cachetada, un golpe, que no estamos a favor, pero que pasa, no vamos a decir que no, y que lo marcas para toda la vida y ese hijo luego te va a cobrar pero tú fuiste un mal papá porque un día me dijiste, me ridiculizaste, me cacheteaste, y no lo olvida, pues, o sea, se genera un trauma ahí que te la va a cantar, ¿no? Y entonces sí puede que por muchos años ya te quiera meter en el lugar de que mis papás son malos, ¿no? O mi mamá o mi papá en general. Cuando todo lo demás, pero te doy de comer, pero me estoy partiendo el lomo por ti, a lo mejor no lo andamos viendo. O sea, creo que esto le pasa a todos. Sí. Entonces, desde ahí creo que la reflexión a la que me gustaría que llegáramos a lo largo de este episodio es, necesitamos humanizarnos más. O sea, creo que la exigencia de perfección en cumplir con un montón de expectativas se nos olvida que no dejamos de ser humanos. Y esto no es justificar errores, solo es también sigo aprendiendo, pues, o sea, tengo ya mi título y tengo mi maestría y puedo tener mi doctorado y puedo tener 80 horas, no, que les piden 200, 13,000 horas para UCICAM, y aún así, un día se me olvidó el nombre del alumno, pues, o sea, ¿cómo se llamaba este? Regresando de vacaciones, ¿no?
Ay, caray, ¿cómo se me olvida, no? O sea, mi alumno todo el año y O confundes el nombre, ¿no? no, A la señal le dices dices, algo tan ay, básico. Juan, no se llama Juan. Ajá, Y ya dices tú, Ingesu. de veras. Oye, pero por ejemplo, ahorita dices, humanizar, ¿no? A las familias, humanizar la relación entre la Humanizar escuela. la relación, eso, me gusta eso. Pero ¿cómo le llamas? Yo ahorita pensaba, a, a esta falta de, pues, empatía, creo, de que hay otras maneras de pensar, que hay otras maneras de, por ejemplo, estas familias que no ponen límites, ¿no? Porque está muy chiquito, es que está muy chiquito y ¿cómo le voy a decir que no? Va a llorar. Y luego llegan a la escuela y la maestra dice, pues le tengo que decir que no. Uh-huh. Y entonces los papás entran en conflicto porque es bien Ni regañona. yo le digo que no. Ni yo le digo que no. ¿Cómo la maestra se atreve a decirle que no? Uh-huh. Entonces, ¿qué les faltaría a estas familias para aceptar eso? Pues tiempo. No, bueno, es que un aprendizaje lleva tiempo. Para que se vayan de la escuela. A veces, y a veces no, a veces logra antes. O sea, es que el punto es que no se logra ningún aprendizaje en la noche a la mañana. O sea, y más en cuestiones de desarrollo integral de convivencia, toma tiempo. Y los papás a veces necesitan también el tiempo de ver que da resultados. La cuestión aquí es que el maestro no debe de dejar de confiar que sabe lo que hace. También es que, y lo entiendo y no estoy desmeritando, pero muchos maestros también estamos cayendo ya por el miedo, mejor no. No, más bien por el miedo, instrúyete más. Ten la capacidad de decir, a ver, yo sé lo que estoy haciendo y muéstrale al papá las razones teóricas, prácticas, con resultados de que hay, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una alumna que llegó en su momento con espectro autista, un diagnóstico ahí no tan claro, que al final en los diagnósticos que se hicieron después era más un trastorno del lenguaje, pero bueno, y ahí sigue, pues, o sea, obviamente ya se fue a la primaria, es cuando se va a hacer la valoración ya un poco más formal. Pero de las primeras veces, pues, venía pues con mucho dolor, había sido rechazada en otros lados, y los primeros meses era un batallar porque le estaba costando el límite que estaba poniendo la maestra, ¿no? Y el límite que estaba poniendo la escuela en general, ¿no? Porque estaba acostumbrada a que, pues, pobrecita, y entonces un día yo le dije no a la mamá, le dije, es que por favor necesito que confíe en el proceso. No lo está entendiendo, lo sé. No le queda claro, no le gusta, lo sé. Necesito que entienda que nosotros sabemos lo que hacemos, que estudiamos para esto, que tenemos una red de apoyo. Le costó mucho trabajo, pero cuando se repitió después un año y así, y después cuando se fue me dijo, tengo tan grabadas sus palabras de confiar en el proceso, que aunque me estoy muriendo de miedo de irme a la primaria, tengo que confiar que es lo que sigue. Entonces, le tomó tiempo, y le tomó ir a amenazar también, e ir a quejarse también, e ir a casi decir, me la voy a sacar. No le puedo decir que no la saque, de su derecho, pero por favor confíe. Hay que ganarnos la confianza. Los papás yo digo, pues es que también hay que ponernos en esto de empatía. Si queremos que sean muy empáticos con nosotros porque tenemos 30 niños por grupo, o 10, o 2, o 80, dependiendo del contexto, pero también nos toca empatizar, que pues son sus hijos, pues, es su tesoro más grande de la vida, que también tienen miedos, que tienen sus propios traumas, que no sabemos cómo fueron sus maestros, cómo fueron sus papás. O sea, hay que entender de dónde viene el no querer poner límites, por ejemplo. Sí. A lo mejor fue alguien que le pusieron límites muy duros. Entonces ahora no. No estoy diciendo que esté bien. Bueno, pues hay que derivar a psicología, porque acuérdense que cuando derivamos a psicología, no derivamos a los niños, derivamos a los papás. Entonces, pues a lo mejor toca eso, toca derivar para que sean otros especialistas que nos ayuden a orientar a los papás. También es nuestra chamba. No me toca. Bueno, por lo menos en preescolar, sí. Y en educación inicial, sí es nuestra chamba orientar a los papás. A mí me parece que tenemos más desarrollado ese lado empático del maestro hacia el padre de familia. Que en otros niveles. No. No. Que de ellos a nosotros. Que de los padres sí, a claro, nosotros. Sí, o sea, nosotros sí. Creo que sí está la preparación para tener esta conciencia o estar consciente de es que vas a llegar o vas a atender a 29 niños con 29 estilos de crianza o 29 maneras de ser en su casa, ¿no? Y contextos diferentes.
y el maestro trata de ahí poderse abrir para darle a todos su lugar y abonarles y entender, ay, es que sí, es el chiquito de la casa, ay, es que este es el hijo único, ay, es que o sea, las historias que pueden dar características a tus alumnos. Pero el papá sí viene, como decíamos al inicio, bien cerrado a que la escuela te responda como espera él, porque así vive. Entonces está bien cañón para el maestro. Yo lo que creo que sucede mucho, como una media, no como una general, pero sí como una media, es una falta de comunicación. No estamos sabiendo cómo comunicarnos con los papás. Y mucho lo culpo a las redes, mucho culpo a los grupos de WhatsApp. Muchísimo culpo. Yo genuinamente creo que deben desaparecer de las escuelas, porque al final no es institucional. El WhatsApp es personal, tanto de papás como de los maestros. Yo creo que desde ahí radica me hago concha, nomás mando un mensaje, ay, mándame la tarea. Sí. Antes forzosamente tenías que preguntarle a la salida, ¿cómo le fue? ¿Qué hay? ¿Qué se necesita? Y eso empieza a generar comunicación y empieza a generar un rapport con la otra persona que sí existe. Y hasta un vínculo. Y hasta un vínculo, ¿no? Entonces, eso se ha generado un distanciamiento y nos ha hecho conchas a todos, porque también a los maestros de que, ay, se me olvidó pedir ahorita el domingo a las... Ya no lo mandes. Pero, ¿cuántas veces? ¿No? Ha pasado. Ay, se me olvidó ir en el anuncio que pidió la directora y ahorita se lo resuelvo. Pero si tú mandas un mensaje en domingo, te van a mandar mensajes en domingo. O sea, sí. Porque pues tú estás abriendo la puerta, claro. ¿No? Entonces, yo para mí lo quitaría. Digo, acá nosotros lo hemos ido quitando poco a poco porque por lo menos las maestras no estén, pero aún así no debería de estar, porque sé muchos papás que, que mandan a alguien y así, y ahí en la noche andan leyendo las tareas o andan... Pero también te debe de importar qué hace en la escuela, ¿no? Claro. Entonces yo desde ahí creo que, bueno, uno le echo la culpa a redes y dos, que ya nos da miedo comunicarnos, porque también no sabemos comunicarnos de manera asertiva. Sabemos a lo mejor pedir, sabemos ordenar, sabemos dar indicaciones, pero no sabemos generar un diálogo para justo explorar. O sea, ¿qué sucede? Mira, vamos con hechos. Bueno, primero me gustaría que habláramos de esto, de lo que dicen, porque justo desde ahí viene cuando llegábamos a nuestras grandes investigaciones de 2 que 3 personas que contestaron, gracias, como siempre, yo decía, qué simplicidad es pensar lo que te hace un buen maestro. En realidad, en el fondo, entonces ahí cuando dice, aunque sean, esto es pues un parámetro, ¿no? Que nos indica en realidad tampoco nos están exigiendo tanto. Pues no. Nosotros todos nos estamos poniendo el pie. Sí, porque tú así de que cuando te contestaban, lo que para ellos era un buen maestro tú. Ay, por favor, no quieras mentir. ¿En serio? Pero, por ejemplo, teníamos el de que le importe lo emocional, ¿no? Entonces, que cuide lo emocional también, ¿no? O sea, que sí le importe que su alumno venga triste o enojado, contento, feliz, o sea, que sí pregunte ¿y cómo estás? ¿No? O sea, o cuidar también, ¿no? En la manera que se de sus clases, de cómo se desenvuelve, el cuidar cómo se dirige a ellos, cómo los retroalimenta, cómo los motiva, pues todo eso impacta en lo emocional. Bueno, yo así quiero pensar que se refería a eso. Yo también lo entendí así. Supongo que es desde ahí. Otra, por ejemplo, era que se acuerde de su nombre. Yo aquí, cuando lo leí, porque lo contestó una persona que no es alumno, que no es papá, bueno, no es, pero no es nadie, no existe. No es papá. No, bueno, pero no, por ejemplo, es que hubiera pensado eso a lo mejor más de quienes estén. Fue alumno. Que estuvieran ahorita como alumnos, o sea, me parecería un poquito, no sé, de los alumnos que tengo en la universidad o algo, ¿no? Pero alguien que, pues, X, que sé que no es papá y que sé que ahorita lo está estudiando, es como de, qué loco que hiciste como un rebobineo de cuando eras alumno y que lo que más tienes guardado es que sí se acordaran de tu nombre. Porque te da sentido de pertenencia. Ajá, y decías, le importo. Le importo. Y entonces me hizo, que era algo que que ya lo había pensado muchas veces, pero me hizo afianzarlo con mis grupos de la universidad, especialmente con los de la licenciatura, que sí son grupos grandes. En la maestría, como quiera, pues ya son grupos muy pequeños. Ajá. Ya no aprenderte el nombre, ya. Pero bueno, puede pasar. Hay quienes. Pero, o sea, en las universidades, en las licenciaturas es más común que si digas, no inventes. O, por ejemplo, pienso en los maestros de secundaria con 2, 3 grupos de 50. Sí está muy difícil aprender de nombre, lo sé.
Sin embargo, yo me sorprendo cuando logro aprenderme ya el nombre, porque siempre es mi tarea de decir, en las primeras 2 semanas ya me tengo que aprender los nombres, o máximo 3, y siempre como que voy por los lugares, normalmente ya siempre te sientes en un lugar, y ahí me voy aprendiendo el rostro y nombre, y cuando, de los últimos que te van a aprender es de, ¿eres Paulina? No, soy, la siguiente no se me olvida, de la siguiente es, ya, ¿me hacías aprender mi nombre? Sí, Paulina, y les veo la cara, de verdad cómo se emocionan. Con todo y sus 19 años. O sea, o 20, 25, porque pues hay variado, o sea, ¿no? Los que tengo ahorita ya van a salir, o sea, entonces ya, pues, ya son más veinteañeros. Entonces digo, ¿qué importancia es aprenderte el nombre? Porque dices, soy alguien en este salón, ¿no? Ay, sí. Entonces, a lo mejor un niño de presco o de primaria no te lo dice tanto, pero no sé, a veces no, ni cuenta se da que no te lo aprendiste. No, pero hay maestras que sí, no sé. Pero hay maestros que no se lo aprenden. No se lo logran aprender. Entonces dices, algo tan básico. Ajá. Puede cambiar la diferencia de la actitud de tu alumno. Sí. Otra. Puede también generar ahí una apertura de él hacia ti. Claro. Porque se sabe mi nombre, entonces le doy mi atención, tipo desde ahí. Otra, la atención que tienen con los niños, que va mucho también cargado con lo emocional. ¿Qué tipo de atención? ¿Cómo te relacionas con tu grupo? Ajá. Pues está la maestra que todo el tiempo grita, la maestra que ni está en el grupo. Yo en algunos así grupos de que estás en la fiesta infantil y platican sobre la maestra, luego me pasa que juzgan tanto a la maestra que no es como que pone límites, porque dicen, es que luego los niños están haciendo su desorden y pues ni aprenden porque pues están con su desmadre y ella queriendo dar una indicación y nadie la pela. Y entonces lo ven mal. Pero también creo que ven más mal eso a la maestra que es estricta y que puede lograr como un orden en su salón para el momento de dar una indicación. Sí, claro. Entonces sí decían, o sea, me ha tocado escuchar de que no, es que esa maestra se le suben. Sí, porque como yo no también tiene escuchaba control, más eso. Entonces lo dicen como a mal, ¿no? Entonces, pues pareciera que refieren que la que tiene la que establece límites claros y podría parecer estricta, para ellos es buena o es mejor, hasta les da tranquilidad. Creo que sí, a mí como mamá me da tranquilidad una maestra estricta, porque tiene el control de sus niños, sabe dónde están, sí, creo que fue al baño, el que ya se le salió. Claro, o hasta cuando te cuentan un suceso, es como de, no, es que sí es bien mentirosito, o no, es que sí es de los que hace eso. O sea, y saben ya hasta como más de cada alumno, estas maestras que son más firmes, a las que no. Tú léelos porque como tú los escribiste. Que respete ideologías. Ya me acordé quién dijo. Es que esa fue tuya. Ajá. Ella me decía, sobre todo en la religión, porque nos ha tocado trabajar con niños que son de otra religión, y en especial esa mamá, recuerdo que ella valoró mucho el que yo respetara su religión, y yo hacía algunas adecuaciones cuando se trabajaba pues tema de la Navidad, ¿no? O sea, porque ya no los festejaban y entonces yo la adecuaba para que la niña pues trabajara la manualidad, pero a lo mejor en vez del nacimiento pues ella trabajaba otra cosa, ¿no? Creo que le sirvió también a ella como para tener esta apertura, porque recuerdo que con su primer niño, en esas épocas donde se hacían estas actividades o que la posada y así, no lo llevaba. Sí, prefería no llevarlo. Y ya la segunda, que yo también tuve a ese niño, al hermano, entonces ya en la siguiente, como tal vez ella vio que esta dinámica que yo manejé, pues le agradó, ya la llevaba. No, y al final es que empieza a ver, justo lo dices, y esa es la finalidad de la escuela, es abrir ese pensamiento crítico a la realidad del mundo en general, ¿no? Porque pues no se va a esconder cada Navidad. Si no, va a ir al trabajo y va a ver un pino, va a ir a estudiar al otro lado y va a encontrar un nacimiento y luego va a encontrar otros tipos de pensamiento y no te vas a ir a esconder abajo de la piedra. Exacto, a mí me sirvió porque recuerdo que yo decía, ¿cómo puedo involucrarla? Pero sin, obviamente que no la voy a convertir, ¿verdad? Mira, cree en esto. Pues sin imponer. Ajá, entonces recuerdo que se abrió esa como
pues ese aprendizaje cuando yo dije, ¿cómo celebramos cada familia la Navidad? Entonces ella, de tarea de Jesús, y ella, cuando explicó, ¿tú cómo celebras la Navidad? Y entonces ella me dijo, yo no la celebro. Entonces los demás fue de, ¿cómo? ¿Cómo que no la celebras? Es que ella no la celebra y está bien. Ujú. ¿Tú qué haces? Vemos tele, o sea, ella ya traía también con su familia, pues platicaron y cómo la celebramos, no, pues nosotros no. ¿Y qué hacen? No, pues vemos tele, comemos, platicamos, X. Y entonces para los demás fue, ah, ok, pues no la celebran. Y para ella también fue el de, no la celebro y no pasa nada. Entonces, de ahí como que tanto para la familia como para mí, como que pudimos seguir avanzando sin que ella faltara, porque ella sabía, están haciendo ustedes su merequetengue y yo no, y está Y bien. está bien. O sea, yo no, porque luego ya de ahí nos agarramos para decir, y bueno, ¿y tú cómo celebras los cumpleaños? Ah, pues a él le hacen albercada. No, al otro le hacen pastelito. No, a mí me llevan al cine. O sea, Ujú. estas diferentes formas que es como lo enriquecedor, ¿no? De la vida y el que si respetas, el que tú lo haces de una forma y tú lo haces de otra, pues aquí todos estamos Y por felices. eso volvemos a no es que esté bien o esté mal, es que son diferentes formas de criar, de educar, de conceptos escolares, de contextos sociales, y esa es la oportunidad que da la escuela, y para eso se supone que existe la escuela. O sea, para Pues eso llevan sí. los papás a la escuela. Claro, también quieren que escriban y sumen y resten y multipliquen. No voy a decir que no, pero el punto de la escuela es encontrar que hay otras formas. Exacto. La convivencia. Y bueno, el de los últimos es más o menos de lo que ya hemos hablado, ¿no? Cómo trata a los niños, que tiene que ver con la Ajá. atención. Y bueno, que deje tarea, que esa es una gran polémica, Ah, sí. porque tanto hay papás que dicen no, que no deje tarea, como hay los que les encanta que les Es dejen que ahí tarea. es, digo, a ver, mijo, ¿y cómo les damos a todos? Pues, Pues hay días que hay tarea, hay días que no hay tarea. Y ahí claro, ya gana de ganar, ¿no? sí, pero dices tú, qué difícil para uno de repente como que atinarle, ¿no? Uh-huh. Es que me ven como buen maestro si les dejo tarea. Y si no les dejo tarea, me ven como que, ¿qué? Flojito, qué rollo. O sea, sí, sí está cañón. Y claro, pues es aquí como que mediar el asunto, ¿no? Lo que tú Uh-huh. dices, pues de dejarás tarea un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Pero bueno, pues esta fue como que en Sí, nuestra quisimos ahí investigación abrir nos el diálogo dijeron. de realmente ver perspectivas de quienes conocemos un poquito, que fueron los que contestaron, gracias, y a lo mejor abrirlo pues ahí a las redes, a algo más extenso, pero no quisieron participar. No se prestan. No se presta para convivir. Pero bueno, al punto de que yo quería que compartiéramos eso y que vinculando con la comunicación que tiene que ver con estas situaciones comunes que generan tensión, es que me viene a la mente como cosas que pasan siempre, ¿no? Como situaciones que sí son cotidianas y me voy a remontar a hechos comunes que se han viralizado porque desde ahí también creo que es el problema. Por ejemplo, en lugar de pensar que primeramente quiero ir a platicar con la maestra, a resolver algo que a lo mejor no me encantó, no. ¿Qué hago? Primero lo grabo, lo subo, hago polémica. Uno nunca sabe qué va a ser polémica y qué no, eso es cierto, pero al final decir, tu primer instinto de resolver ese conflicto es haciéndolo público, entonces muy probablemente esa maestra lo va a ver y claramente ya voy a estar predispuesta a tu posicionamiento, no va a haber diálogo. Pues No, no. no, o sea, al contrario, ya va a estar A la ambas partes a defensiva. la defensiva, porque aparte, ambas mamás han sido atacadas públicamente por otros maestros, por la sociedad en general, uno que otro que se apoyan, lo que tú quieras, es, ya vengo predispuesta a pareciera que a pelear. Entonces, ay, me asustaron las Sí. palomas y las aves. Entonces, desde ahí dices, pues ahí tenemos un conflicto de comunicación. Y dos, también creo que se pudo prevenir desde antes con las maestras, ¿no? Es decir, porque mucho de la narrativa que estamos hablando del caso ahorita el más reciente que tiene que ver con una maestra que le quitó un peluche a la niña y la mamá y que no podía Creerlo. creer, o sea, era inaudito que le hayan quitado el peluche y que luego le dijeron, cuando te portes bien te lo regreso, algo así, la frase, ¿no? Que tiene que ver con el bien y el mal, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí también exhibiendo a la hija y bueno, el martirismo y victimismo. Entonces, pero muchos de los discursos que yo escuchaba de los posicionamientos de los creadores de contenido docentes era esta parte de defender los límites, ¿no? Los límites que marca la escuela y entender que la escuela tiene normas y que no deben de llevar cosas y que lo cual digo, claro, pero ¿estás de acuerdo que eso se debió haber hablado desde septiembre? O sea,
cuando es que yo entran a pensé, clases. dije, pues es que sí, pero ahí la maestra también estaba permitiendo que la niña llevara el peluche. Por eso insisto, entonces hay una incongruencia de decir, bueno, no sabemos el contexto, pero de lo que estábamos queriendo tratar de defender, cosas que como no sabemos, no se pueden defender, es los límites y las normas y la escuela no debe, y es, sí, pero si lo habías permitido durante todo un ciclo escolar, casi, porque ya estamos acabando, pues sí se podía. O sea, porque bueno, el discurso de la madre era, lo ha llevado desde que estaba en preescolar. Y Desde nunca, la panza nunca lo ha salió con el soltado. peluche. Nunca lo ha soltado, que yo digo, bueno, ahí hay que cuidar los apegos, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Pero a lo que voy es, quiere decir, independientemente de las otras maestras, hablo de en específico, ese grupo, Ajá. pues sí se lo permitías. Entonces, claramente hubo como un castigo quitarlo por una situación, que fue lo que creo que a la madre no le gustó. Entonces digo, eso se debió comunicar en el momento, y no esperarte que la niña te dijera en su casa. Claro. Se debió comunicar a la hora de la salida, le quité porque estaba haciendo este desmaye, ella no sola junto con no sé qué, y pues tuvo que ser porque era lo que sí tenía su apego y me iba a hacer caso. Y ni modo, y soporte, ¿no? Bueno, eso se comunica ahí. Y ahí mismo se hubiera resuelto. Porque al parecer no lo comunicó la maestra hasta que la niña le dijo a la mamá, y entonces ya la mamá hizo sus conjeturas. Del llanto de la niña. Que bueno, también estamos nosotros interpretando de más. Pero lo que voy es que vienen otros contextos, ¿no? Y pienso en la otra mamá que se hizo viral, quejándose como de las faltas y de las inasistencias de y los maestros. De los días económicos. ¿Te acuerdas que también son mega viral? Y yo digo, ok, sí, también me pongo el lado de las mamás, digo, es que la neta, sí, luego con quién dejas, sí es cierto. Queramos o no, las escuelas son guarderías para los padres de familia por lo general. Entonces digo, pues eso se comunica también con tiempo. Obviamente hay faltas que pues sí te llegan de hoy para mañana, pero la gran mayoría es, a ver, si no tienen redes sociales para esto, que es lo educativo, pues les comparto el calendario escolar, les comparto ciertas fechas que se van a tomar institucionalmente y personalmente, ¿no? Las que ya tienes programadas. Sí, o sea, aquí el punto es que también los maestros luego se ponen de pechito para provocar estos ahí dimes y diretes, porque pudieran tener acciones para... Sí, y yo sé que muchos dicen, no es mi obligación tener que comunicar, por ejemplo, que mis días económicos. No, pero si vas a faltar y no va a haber suplente, porque bueno, si hay suplente, pues ya, me perdí en clase, ¿no? Y tú sabes por las situaciones de la escuela que no hay, se va a suspender el grupo, literal, pues a menos que sí haya sido una emergencia y lo hubieras pedido hoy, que hay directivos que sí son buena onda y sí te los dan, porque hay quienes no, aunque quieras, sí. Pues normalmente lo planeaste tu viaje, tu descanso, lo que tú quieras, sí puedes avisar y que los papás puedan prevenir con quién van a dejar a sus hijos. Simplemente se llama atención, así como también nosotros queremos atención, pues es que también en el pedir está el dar. O sea, yo sí creo que todo eso es una falta de comunicación, vaya, ¿sabes? Sí. Entonces, que sí se puede solucionar de ambas partes, papás tampoco saben comunicarse, definitivamente. Y a veces podemos modelar a ayudarles a que se comuniquen mejor. Creo yo, pues, o sea, no estoy defendiendo a los papás, solo digo que muchas veces, muchas tensiones sí son prevenibles. Yo creo que como cualquier relación, fíjate. Como cualquier relación, exactamente. Como cualquier relación, pues ahí el secreto, pues es la comunicación. O aquí pusimos varios ejemplos, ¿no? Cuando, dependiendo de la edad, dependiendo de los grupos más grandecitos, cuando ya vas a entrar a la educación sexual, cuando ya vas a entrar a ciertas ideologías, cuando ya vas a entrar a ciertos valores, al desarrollo moral. O sea, hablamos de cuando están en la adolescencia, pues una atención no es una obligación porque está en el libro probablemente de texto, pero sí es, oigan papás, la siguiente semana entramos con educación sexual. Sí. Y que el papá decía, no, como aquí no hablamos de ese tema porque se los lleva el diablo, bueno, pues no lo lleves a la escuela tiene que, no, la escuela debería ser, no porque está metiendo ideología de género, Ajá. Es mi deber hacerlo, o sea, lo marca la norma, no, ni siquiera es mi pensamiento ni mi postura, pero tengo que, entonces, bueno, se lo comunico, va a pasar, van a tener dudas, van a hablar, o sea, prepárese también para esas preguntas. Porque desde preescolar, ¿eh? Desde claro. ¿Te acuerdas que platicamos del ciclo de la vida que yo fue el que vi? Y Sí. Y pues que investigaron ellos de que cómo nacían algunos animales y pues de que si de la panza de la mamá, ok, pero pues ¿cómo llegan? ¿No? ¿Qué pasa antes? Entonces yo les puse un video de una ballena que justo nace
o sea, no se ve tan explícita, porque pues entre el agua y entre que ella va en movimiento, pero pues de repente sí sale su ballenita y sale junto con sangre. Y pues a ellos obviamente que les impactó, porque pues sangre, claro que se dijeron, se abrió, hay algo. Entonces, al momento que hicieron su mapa mental de lo que habían investigado del ciclo de la vida de la ballena, pues dibujaron todos sangre en el nacimiento de la ballena, ¿no? Sí me mortifiqué un poco porque dije, no vaya a ser que me vaya a llegar alguna mamá con que, ¿por qué le dijo cómo nacen las ballenas, no? Porque de ahí ellos también, claro que... Se cuestionaron, ¿y yo cómo llegué? Fue una puerta que abrí y entonces cómo nace la ardilla, porque habían seleccionado animales, ¿no? ¿Cómo nace esta y cómo nace aquella? Y yo, pues vamos. Ya luego les dije, investíguenlo en su casa. Pero la vieja confiable. Sí, pero sí, como que caí en no sé, o sea, como un aviso para mí que en próximos ciclos, cuando se hable de ese tema, tener un previo de avisar a las familias, porque pues hay familias que yo recuerdo que también me tocó una vez una familia donde ellos llamaban a las partes íntimas de una sola forma. Todas las partes íntimas, no. Y yo, ay. Las partes íntimas era un nombre. Y entonces la niña, pues, por azares del destino, como había maternal ahí, escuchó que había dos, la parte reproductor del niño y de la niña. Puedes decirlo. Sí, bueno, estamos con adultos. Sí, no te sientas mal. Tienen no, un no sé nombre. cómo hablar. Se llama pene y vulva. Sí, vamos, tú puedes. Okay. Entonces ella descubrió que los niños tenían pene y las niñas vulva. Y entonces, pues, llegó a la hora de cambiar el pañal, ¿no? ¿Y qué tiene ahí? Pues es un pene porque es un niño. Vete para allá, mi amor, ándale. Ok. Y se le quedó. Y pene. Entonces ella dijo, yo tengo una y él tiene otra. Y a su mamá cuando llegó le dijo, fíjate que los niños tienen esto y las niñas tienen el otro. Y pues la mamá él grita en el cielo porque literal así me acuerdo que me dijo, es que yo estoy cuidando mucho ¿cómo se dice cuando? Su pudor. No, su inocencia. Su inocencia. Y yo pensé, para mí nada tiene que ver el perder inocencia. De hecho, quiere cuidar su inocencia por más años, nombre las cosas como son. Pero fíjate el constructo de esa mamá, de decir, yo no quiero, o sea, yo lo más que la puedo encerrar en esa burbuja de los nombres reales. Y pues para mí fue de... pero es un tema, o sea, es un tema que luego también me da mucha hueva porque imagínate que das previo aviso y te salen con que, no sé, de 20 papás, 10 te digan, yo sin problema, y que los otros 10 te digan, no quiero que se hable de eso. Pues es su derecho, pues es su crianza. Lo que voy es, pues sí, qué horror, pues sí, tristeza. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Los invitas a darle primero la plática de educación sexual a los papás para luego poderla dar a los niños. Pero entonces no das tu clase. No, tú sí la tienes que dar. ¿Y si los otros 10 se encabronan? No, tú sí la vas a dar, por eso tú no estás pidiendo permiso. Pero yo no les voy a pedir permiso, pero ¿qué tal si me dicen, no, maestra, yo no estoy de acuerdo? Nomás les estoy avisando. Les estoy avisando que se va a dar. Ajá. Si él no quiere ir, y puede no venir, pero lo que va a pasar es que puede que este tema les dé curiosidad a los que sí vinieron y se los platiquen, Nomás avisamos. O sea, es que es importante eso. O sea, es decir, la escuela no es una burbuja. Bueno, a veces sí es una burbuja, muchas burbujas, pero cada burbuja tiene sus cosas. Entonces no podemos, o sea, viene en el programa, si tiene que ver, se tiene que ver. O sea, es que creo que hemos caído en eso de decir. Y esa es una gran pregunta, ¿hasta dónde tenemos que pedirle permiso a los papás para dar los contenidos que se tienen que dar? Entonces es como si en primero, segundo y primera te dicen, no, yo no quiero que escriba, yo solo quiero que hable, yo no quiero que... No le vaya a enseñar a escribir a mi hijo. No, pues sí, no le enseño. Es que sabes que aparte muchos aprendizajes se dan luego ahí, de la nada. Claro, esas dudas, de hecho, el tema tú ni lo tenías pensado dar, pero es un tema que necesita darse porque si no van a terminar peor de confundidos. Claro. Y entonces sí, todas esas inocencias van a quedar porque van a resolver su duda. La van a resolver, pero ni con sus papás ni con sus maestros. Y ahí sí, aguas.
Así yo me preocuparía. Entonces, qué mejor que se abra el diálogo en la escuela. Si los papás no quieren, les da vergüenza decir cómo se llaman las cosas y tu cosita, entonces, pues que lo haga la escuela, aunque sea. Sí, Que sí, también a sí. veces los maestros también les da vergüenza y tampoco saben cómo. Pues inviten a alguien que no les dé, y para eso están las redes de apoyo, pues. No, y es que creo que volvemos a nuestro capítulo anterior. El maestro no siempre No sabe siempre todo, lo sabe. y Exacto. creo que es muy importante que cuando no lo sepas no hables ni a lo pendejo, y dos, pues prepárate porque hoy no inventes, pues. Y sí, no inventen. Y sí, menos con temas tan delicados. Claro. ¿No? Pero sí puedes pedir a un especialista que vaya, de acuerdo a la edad en la que estás, sí, sí. que vaya y seguro encuentras, o sea, y hasta gratis, o sea, servicio social. Entonces, a ver si hay las maneras de encontrar, de darla de la mejor forma, porque tampoco es asustarnos. Yo me acuerdo de mis clases de educación sexual, que me acuerdo que ya las tuvimos en prepa y universidad. Prepa. O sea, hasta prepa y universidad, y todas eran traumatizantes, o sea, todas eran así, y te vas a morir, y te van a pegar una enfermedad, y te ponía así, ¿no? Traumada que ver esos monstruos de colas ahí, o sea, no, oigan, tampoco es necesario eso, con tal de que no catuvieras hasta que te cases, no beses ni a nadie. Yo creo que también los maestros de ese entonces, pues su crianza influía en... Claro, a ver, y también volvemos a la otra parte que muchos papás tienen miedo, que creen que eso va a ayudar a que incitarlos a que lo hagan. Los vamos a... Ya por hablarles... La hormona ya la traen encendida, ya, o sea, ya, eso, más bien es, ¿qué hago con esa hormona encendida, no? O sea, porque aún así asustados y traumados, mira, muchos fueron a ver si era cierto. Entonces, pero qué necesidad de que te enseñen esas cosas tan horribles. Es que va a pasar. O sea, la realidad es que va a pasar esto, que lleguen a esa curiosidad, sobre todo en la secundaria, prepa. Entonces, Sí, qué mejor que hablarles con la verdad. Con la verdad. O sea, sí, sin pelos. Y con la confianza de, a ver, no te quedó clara pregunta. Sí, a ver, a mí también, yo tampoco, investiguémoslo. Claro. Porque también hay cosas ya seguro nuevas que ya uno no sabe. O sea, seguramente, ¿no? Ajá. O sea, entonces, bueno, pues investiguémoslo. Claro, pero sin atemorizar. Pero sin atemorizar. Pues, porque uno sí, lo hemos dicho varias veces, mira, todo chueco, todos chocos, traumaditos. Pero así va también, por ejemplo, con los valores, o sea, que justo aquí, que ya hartos están los poquitos que nos ven, cuando yo lo repito de que también debemos de quitar esos discursos del maestro de es que yo no vengo a educar, yo vengo a dar contenidos, a enseñar no sé qué, y yo, pues, ¿qué es enseñar? O sea, si nos vamos a la definición más básica del diccionario de enseñar, es educar. O sea, educamos, modelamos, o sea, no podemos decirle al alumno que respete si yo tampoco lo respeto a él, si no respeto a mi compañero, si no respeto a mi directivo, si no respeto a sus propios padres. Entonces, no, también educamos, o sea, no puedo exigir lo que ya lo habíamos hablado en algún otro podcast, ¿no? O sea, lo que tampoco quiero dar, ¿no? Que no estoy dispuesto a aprender. Entonces, todos educamos, solo hay que entender hasta qué límite es lo que educa la escuela, hasta qué límite le toca a la familia, hasta qué límite ya es problema de la sociedad en general, ¿no? O sea, los límites son los que tenemos que tener claro, y ahí es donde creo que hemos perdido esa línea, no hay un punto medio, ¿no? Entonces ya estamos abarcando lo que no, ya también socialmente, y no solo social, sino el propio sistema nos está exigiendo cosas que dices, oye, espérate. Ajá. O sea, momento, creo que esto es delicado que me lo dejes a mí, claro. ¿No? O sea, entonces, como toda esa situación de violencia, como todo es como que yo no tengo las armas, ni psicológicamente, estoy cansado, jefe, me tienen al tope, tengo síndrome de burnout, tengo estrés laboral, y ¿quieres que me encargue del estrés de mis alumnos por solo ir a la escuela? No, pues no hay manera, o sea, exacto. Un enfermo con enfermo no se puede, ¿no? Entonces, sí hay temas que sí se tienen que dialogar para hacer ver que no nos toca, y ahí es el límite, o sea, el límite es no, y a lo mejor tampoco les toca ni a los papás ya, le toca a especialistas, ¿no? Entonces hay que derivar, hay que dejar las condiciones mejores para que sí puedan atenderlos, pero hay que tener claros esos límites, pues. Sí, creo que hay que ser conscientes como papás y como maestros, hasta dónde sería mi límite, ¿no? O sea, como maestro y como papá también, pues hasta dónde, porque luego también están estos papás que quieren pues que se les enseñe a los niños de la manera en que ellos quieren, y pues no, ahí ya también estás pasando de la raya, que es algo que le toca al maestro, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues sí, concientizar en ponernos bien de acuerdo hasta dónde papás, hasta dónde maestros
tener una mejor comunicación, ser Mediadores, ese es el deber empáticos institucional. como maestros, ser mediadores de las situaciones de que se vayan presentando en nuestros colectivos, iba a decir, pero ¿También? pero también en nuestras aulas, pues, que es donde más ahí nos entra como maestros y como directora, pues te entra todo. No, Espera. ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? No me andes balconeando te aquí. toca, Es diferente, te es diferente. toca todo. Ay, Dios Te de mi tocan los vida. alumnos. Me andas vendiendo bien barata. Te tocan los alumnos y te toca, pues, el colectivo. El colectivo, los papás, el supervisor, todo. Todo te toca ahí chutarte. Entonces, Y hay que saber mediar eso, pues. Si no, te ahogas. Te ahogas y ahogas a tu colectivo y ahogas a tus alumnos. fíjate que una de las materias que deberían de dar en formación docente tendrá que ser mediación. Y gestión. Gestión, mediación, Sí. psicología, o sea, ahí porque creo que es el pan De cada día. principal del maestro. Sí, no, sí, O sea, definitivamente. el gestionar, el mediar. Pero y por eso hay maestrías y doctorados que te ofrecen la mediación, como la maestría en educación básica, que está la convocatoria abierta. Ay, bien, y aquí patrocinador, ojalá. Ay, ojalá te dieran. oficial. Patrocinador Pues oficial. gestiónalo. Patrocinador oficial. Y entonces, convocatoria abierta, acuérdense, vayan a la UPN a inscribirse a la maestría en educación básica. Y una de las especialidades es el manejo de conflictos en el aula. Y mucho de lo que vemos, desde la primera, pero en la segunda, es la mediación de conflictos. Entonces, bueno, ahí unas que otras estrategias se pueden llevar. Es que aquí les estamos dando todo, hasta sí, no, todo. La maestría que les puede ayudar a mejorar su vida. Sí. Sí, pues sí, ¿sí o no? Práctica, sí. Sí, mejoras tu lo vida. Decimos desde la experiencia, exacto. Desde la experiencia, o sea, yo ya estoy calada con eso. Entonces, pues ahí está. Ahí se los dejamos, espero que les haya gustado. Encuentren su equilibrio. Si usted es mamá, papá, alumno, o maestro, directivo, supervisor, lo que sea, persona aquí curiosa, encuentre el equilibrio entre las instituciones donde nos desenvolvemos, porque siempre estamos mediando en algún lugar, en el trabajo, aunque no sea escuela, ¿no? En algún estudio, en alguna carrera, alguna especialidad, en algún lo que sea, siempre estamos mediando y siempre cumplimos diferentes roles. Desde ese rol nos toca buscar un equilibrio para estar mejor con el otro, ¿no? Sí, para aprender a convivir. De metiche. De metiche. Vaya, en las propias redes sociales también hay que limitarnos un poquito esas ganas de querer ahí de... Ay, sí, piénsalo dos veces lo que vas a poner, cierto. O sea, ¿vale la pena? De verdad o sea, ¿es de tu jurisdicción? Ajá, o mejor mira, pasa de largo y ya. Sí, o sea, sí, creo que desde ahí nos andamos ya pasando de las rayas. Sí, exactamente. Pero pues bueno. En fin. Esperemos nos veamos pronto, que no pasen otros 3 meses. 3 años. Ahí andamos, ahí seguimos en nuestras redes sociales, vayan a seguirnos. En esa también, compártalo, entre más lo comparta, más ganas nos dan de seguir haciendo más seguido, ¿no? Como antes. De seguir haciendo más seguido. De seguir haciendo más seguido lo que es seguido. Eso que viene siendo la continuidad. Entonces, pues compártalo con sus padres de familia, con sus alumnos dependiendo de la edad, con su colectivo, con su directivo. Ahí en sus redes y ya, hombre, deje de hacer la magia sola. Sí. Cálele a ver quién. Cálele a ver quién anda viendo sus estados. No, o sea, que digan, ay, mira, qué buenas propuestas. Ajá, claro. Qué es que buenas. No nada más comparta memes. O fotos también de sus viajes. Temas de interés social. Yo nomás ahí digo. Lo pongo ahí. Pongo la bombita, usted sabrá. Usted sabrá si la revienta o no la revienta. Bueno, vaya a nuestro TikTok, a nuestro Facebook, Maestros en la Vida, a nuestro Instagram. Recuerden que ya tenemos, casi nadie nos ha seguido. Tenemos Instagram como Maestros en la Vida. Y bueno, dele like, compartir y nos vemos pronto. A la próxima. Algún día. Algún día. Adiós. Adiós.